Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Que la gracia de Dios llene el corazón de cada uno en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en su casa adorándole en el día del Señor. Damos gloria a su nombre. Esta oración que Sotero nos llevó esta mañana es parte de un libro que se llama El Valle de la Visión. El Valle de la Visión es una antología de oraciones puritanas, o sea, una recopilación de oraciones puritanas. Es un excelente libro para aprender a orar bíblicamente. Se encuentra en la internet en PDF gratis, se vende también. Yo no sé, ¿verdad? Que tiraron ahí en PDF, ¿cuán legal es? Yo sé que yo lo bajé porque estaba ahí, pero está gratis. Y esto es que es muy antiguo. Yo imagino que ya lo han puesto gratis. Así que solamente tiene que poner así, El Valle de la Visión PDF en su searcher. Y le va a salir. Yo le recomendaría que lo baje. Yo lo imprimí, hice una carpeta y oro estas oraciones para poder orar bíblicamente y aprender a orar bíblicamente. Recuerde que uno puede decir que orar es simplemente hablar con Dios, pero yo podría orar de manera equivocada, yo podría orar de manera egoísta, yo podría orar de manera que mis intereses sean solo para recibir lo que creo que necesito. Y la oración realmente, más que para recibir cosas, es para alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Obviamente hacemos conocer nuestras peticiones y nuestro Padre Celestial, que sabe de lo que tenemos necesidad, Él nos ayuda y nos bendice. Pero sobre todo es nuestro corazón alinearlo con la voluntad divina. Así que en esta mañana damos gracias a Dios por todos los hermanos que están aquí, los que están conectados a nuestra transmisión en vivo y la gente que esté por primera vez aquí en Torre Fuerte, Iglesia de la Ciudad. Así que en esta mañana nos corresponde tener la segunda parte de el mandamiento 4 o el cuarto mandamiento, que es el mandamiento acerca del día de reposo en Éxodo capítulo 20. Éxodo 20 se encuentra los versos del 8 hasta el 11. Y haciendo el sermón, tomando el material, mirando el verso, el pasaje y a dónde nos llevaría hoy en profundizar un poco la explicación del día de reposo, me di cuenta que me va a tomar un sermón más todavía el poder completar el cuarto mandamiento. Y es que sería bien difícil comprimir en el sermón de hoy la explicación o abundar en la explicación de por qué entendemos bíblicamente que hay un concepto moral en el cuarto mandamiento que todavía es vigente y será vigente siempre. Y sería difícil comprimir esto, más hablar hoy de la relación entre el cuarto mandamiento y el día del Señor, o el día que nos congregamos hoy en el Nuevo Testamento. Así que he preferido dejar para el tercer sermón del cuarto mandamiento la relación de este mandamiento con el día del Señor. Hoy vamos a estar repasando un poquito de lo que traímos el domingo pasado, pero vamos a entrar ya en explicar más claramente por qué decimos que hay un mandamiento o un principio moral en el mandamiento. Recuerde que enseñamos que hay personas que han llegado a la concepción de que este mandamiento no tiene nada que ver con nosotros, y yo les dije que quizás usted mismo
yo, esta congregación y muchas otras, sin entenderlo y sin saberlo, solo por herencia, así estábamos y así lo hemos visto. En verdad hablamos de 10 mandamientos, pero para la mayoría de la gente serían 9 mandamientos, porque el cuarto decimos que era para los judíos, que fue para ellos, que tuvo un tiempo de duración y que ya en nuestro tiempo no está vigente. Y lo que queremos ver bíblicamente, si eso es verdad, si eso es realidad, o si hay unos aspectos ceremoniales, tipológicos y teocráticos, o sea, del gobierno de Dios en ese momento con Israel, que eran para Israel y que eran para los judíos, pero si también hay un principio moral que es para todo el tiempo y para todos los seres humanos inclusive. Entonces eso es lo que queremos hoy abundar, lo mencionamos el domingo pasado. Vamos a orar y vamos a leer una vez más nuestros versos y a suplicarle a Dios que nos ayude. Ore por favor que Dios nos dé a todos entendimiento de esto. Para nosotros es muy importante. Es la primera vez en 25 años de esta iglesia que estamos tomando mandamiento por mandamiento para enseñarlo, y es la primera vez que estamos mirando la relación del cuarto mandamiento y su aplicación hoy en el Nuevo Testamento, su aplicación para creyentes neotestamentarios. Y nuestro deseo es obedecer la palabra de Dios. Nuestro deseo es no profanar un mandamiento por ignorancia, por causa de ignorancia, de no entenderlo, de haberlo desechado, de haberlo sacado de la parte moral de los mandamientos, el profanarlo continuamente, porque profanarlo sería un pecado grave delante de Dios. Así que vamos a leer Éxodo 20 del 8 hasta el 11 y oramos. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Dios. No harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por concedernos el día del Señor, congregarnos para adorarte a través de nuestras devociones en canción, adorarte a través de la lectura pública de las Escrituras, adorarte a través de abrir ahora la Biblia y explicar, Señor, el pasaje que tenemos públicamente, a través de las oraciones, a través de la comunión entre los santos. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes al entrar a tu palabra. Esta es tu palabra inerrante, es tu palabra infalible, y te pedimos en esta mañana que acerca del cuarto mandamiento nos des iluminación. Enséñanos a través de tu palabra a comprender el aspecto moral del cuarto mandamiento y separarlo de aquellos aspectos ceremoniales y tipológicos que caducaron cuando la obra de Cristo fue perfeccionada. Te suplicamos que nos des el entendimiento, pero también que operes en nuestros corazones para producir el querer como el hacer por tu santa y divina voluntad, que coloques en nosotros los deseos y la pasión, Señor, de adorarte y comprender que hay un día especial que moralmente tú has separado para que nos enfoquemos en la adoración a tu nombre. Ayúdanos a comprenderlo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bien, una de las cosas que estuvimos viendo el domingo pasado es que el cuarto mandamiento está relacionado con la creación y es lo que hoy queremos abundar. Es demasiado importante. Queremos abundar en el aspecto de que cuando Dios manda el cuarto mandamiento, Él no dice simplemente que lo ordena por las regulaciones de la ley que está dando, la regulación mosaica. Él da la explicación en el verso 11, da la explicación exacta de por qué lo está mandando, y eso nos lleva a Génesis, eso nos lleva a la historia de la creación, eso nos lleva al principio, y vamos a ver cómo es que Dios mismo es el ejemplo del reposo. Él mismo es el ejemplo de haber reposado de sus obras al terminar la creación, y el haber reposado y dar ese ejemplo obviamente era su mandato, no solamente para los judíos sino para toda su creación. Entonces, repasando, recuerde que vimos que hay dos puntos quizás de vista que hemos visto siempre, o dos polos debo decir en este sentido: los que, como mencioné ahorita, rechazan el cuarto mandamiento, no lo toman ya en consideración, y sin haber estudiado profundamente, solo porque han oído o porque ha sido la tendencia en la iglesia por osmosis, me gusta a mí llamarle, sencillamente por osmosis. Es lo que se ha entendido, es lo que se traspasa, pero sin haber buscado y hacer las exégesis y mirar si es la realidad, pues ya hemos dicho, no, eso era para los judíos y eso tenía el tiempo y eso quedó en la cruz del Calvario ya abrogado porque era parte de la ley ceremonial. Entonces está esa posición, es la que quizás nosotros sin saberlo teníamos, no sabíamos más, pues eso se acabó con la ley. A veces cuando íbamos a defender el punto con un adventista del séptimo día, eso era lo único que decíamos. No, es que eso ya quedó abrogado, y ellos tenían unos puntos que si te los traían quedábamos fritos como ese. Ellos nos iban a decir, es que eso fue dado antes de la ley. Dios reposó antes de la ley, mucho antes de la ley, antes que existiera Abraham, Moisés. Dios dio el modelo de entre 7 días, un día para enfocarnos en la adoración a Él. Es un modelo. Así que cuando traían eso los adventistas o cualquier otro, un judaizante por ejemplo, es como que, ups, pues no sé, pero no está, no lo guardamos, no tenemos el cuarto mandamiento. Y están los otros, el otro polo, que es el polo que piensa que ese mandamiento está vigente en todas sus partes. O sea que aún las partes ceremoniales, tipológicas y aquellas que estaban bajo el gobierno teocrático de Dios en Israel como una nación geopolítica, están en vigor y que tenemos que guardarlo exactamente como los judíos lo guardaron, con todas las restricciones, con cada línea de ese mandamiento, con todo el rigor que conlleva el no hacer ninguna obra, con la preparación del día anterior para no incurrir en profanaciones, porque tengo que preparar la comida ahora, no hay que preparar el día antes, hay que hacer todo el día antes. Hay gente que piensa que eso es lo que hay que hacer, y obviamente entendemos que ambos polos están fuera de la verdad bíblica. Ambos extremos, el desechar el cuarto mandamiento sin meditar y ver si bíblicamente hay una esencia moral en él, la cual debe haber simplemente porque está en el decálogo. Y el decálogo,
o los 10 mandamientos, o las 10 palabras, como realmente se deben llamar, es el resumen de la ley moral de Dios, no de la ley ceremonial. El decálogo es el resumen de la ley moral de Dios. Y ahorita vamos a ver en nuestro primer punto que tiene que ver eso. Y también vimos que el reposo, el cuarto mandamiento, tipológicamente nos apunta o nos apuntaba a un reposo que tendríamos nosotros, que ese reposo es Cristo Jesús. En Él hemos reposado de nuestras obras, porque no tenemos que hacer obras para salvación, hemos reposado de nuestras obras, pero también apuntaba a un reposo final, a un Shabbat eterno, a un momento donde por siempre estaremos en el reposo de Dios y con Dios. Así que en ese sentido, el cuarto mandamiento es sumamente importante verlo en todos sus méritos y en todas sus partes. Así que entremos al sermón de hoy como tal. Como introducción, cuando estaba viendo esto, recordé un Shabbat que fue el Shabbat más santo, más importante que en la historia de la nación de Israel se haya llevado a cabo. En ese Shabbat, un hombre llamado José de Arimatea pidió el cuerpo de quien fue crucificado y debía ser descolgado del madero antes que entrara el día de reposo. Y estamos hablando de Jesús, nuestro Salvador. Y José de Arimatea, este hombre rico, cumpliéndose así la escritura del profeta Isaías en el capítulo 53 y el verso 9, donde se nos decía que con los ricos fue en su muerte, lo quería tomar, limpiar el cuerpo, sabiendo que no daría tiempo al rito completo de poder embalsamar su cuerpo, así que solamente iban a poder poner una cantidad de especias porque tenían prisa. ¿Y cuál era la prisa? Porque venía el día de reposo, que comenzaba a las 6 de la tarde del viernes. No comenzaba a las 6 de la mañana del sábado, comenzaba a las 6 de la tarde del viernes. Así se guarda el Shabbat para los judíos. Y Jesús, habiendo muerto alrededor de las 3 de la tarde, ya para las 6 de la tarde tendría 3 horas de muerto. Así que ese Shabbat, sin la nación saberlo, fue el Shabbat más santo de toda su historia. Fue el momento en que Dios había predeterminado y había señalado antes de la fundación del mundo que el Cordero de Dios sería inmolado, que el Cordero de Dios entregaría su vida en sacrificio por los pecadores. Así que había una diferencia radical en ese día de reposo. La mayoría de esa nación, solamente los pocos discípulos, la mayoría de esa nación no tenía la más mínima idea de que aquel que habían matado y habían colocado en la tumba su cuerpo muerto, quien era el mismo que había dicho en algún momento que él era el Señor del sábado, ahora estaba su cuerpo inerte, yaciendo en la tumba mientras el día de reposo se estaba dando. Si usted recuerda la historia, aquel día de reposo era muy importante, se consideraba un Shabbat alto porque era la fiesta de la Pascua. Durante esos días era la fiesta más importante que Israel tenía, recordando la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia. Y en aquellas horas Jesús, su cuerpo muerto, estaba en la tumba, en cierto sentido también en un reposo, hasta que
nos dice la Escritura en todos los evangelios que el primer día de la semana, y dice, habiendo pasado el Shabbat, habiendo terminado el Shabbat, el primer día de la semana, que obviamente es el domingo, la Biblia nos muestra que Jesús resucitó de entre los muertos y demostró que Él es el Rey glorioso que había sido prometido desde el principio, y realmente resucitó por ese pueblo escogido para salvación. Ahora, los que estamos en Cristo, hermanos, ciertamente hemos entrado en el reposo de Dios. Presentemente ya hemos entrado en un reposo. La vida cristiana, con todo lo que puede tener y todo lo que hay que enfrentar en el sentido espiritual, es reposo, porque reposamos de las obras. No estamos bajo el yugo de la esclavitud que estuvieron los antiguos y estuvo Israel, donde dependían de sus obras. Nosotros en Cristo hemos reposado. No hay ninguna obra que me salve. No hay ninguna obra que yo deba hacer para que la gracia de Dios esté sobre mí. No hay ninguna obra que yo deba hacer para ganar el favor de Dios. Las obras que hacemos ahora son producto de nuestra salvación y por lo tanto no son obras gravosas, sino que salen de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y del amor que tenemos a Dios, obviamente porque Él nos amó primero y ahora ha puesto su amor en nosotros. Así que queremos ver la base bíblica de por qué entendemos que en el cuarto mandamiento hay un principio moral. Cuando hablo de un principio moral, es que es el principio que permanece, al igual que los otros 9 que entendemos que son principios morales. Todo el mundo puede ver los demás y entender esos son principios morales. Si usted recuerda, los primeros 3 están conectados totalmente a la adoración, y el cuarto también. En el cuarto mandamiento, lo que Dios estaba adjudicando era el tiempo para adorarlo. Recuerde que Dios se ha autorrevelado. Él se reveló a sí mismo, porque es la única manera que el hombre, usted y yo, podemos entender la revelación divina. Si yo tratara por mí mismo de descubrir a Dios, yo no podría quizás solamente ver algo de su gloria en la naturaleza, pero yo no podría ver su obra redentora y verlo como Salvador a través de la naturaleza o de lo creado. Entonces Dios se reveló a sí mismo, le llamamos la autorrevelación, y Él reveló cómo adorarle. Un Dios como Él, único Dios verdadero, tan grande, tan extraordinario, Él mismo debe enseñar a sus hijos cómo adorarle. Yo no puedo determinar cómo adorar a Dios. Yo no puedo determinarlo con mis preferencias, mis prerrogativas, mis inclinaciones, mis deseos. Dios nos ha enseñado a través de su palabra el cómo adorarle, de la manera santa, cómo hacerlo, a no tomar su nombre en vano, a que Él es el único Dios verdadero a quien debemos adorar, a que no nos hagamos imagen de ninguna cosa que está en los cielos o que está en la tierra, pues su adoración es espiritual, se da en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si tenemos 9 mandamientos de carácter moral en el decálogo, ¿cómo es posible que en el cuarto mandamiento no haya una esencia moral de la adoración a Dios? Definitivamente Dios está diciendo en el cuarto mandamiento: yo soy digno de ser adorado a tal grado que de 7 días que te doy para hacer tus cosas e involucrarte en tus asuntos y trabajar y hacer todo lo que tienes que hacer, un día debes dedicarlo santo, separado, especial para
adorarme, para adorarme a mí. Esa es la esencia de lo que sería la parte moral de este mandamiento. El mandamiento tiene otras partes que fueron reguladas por las ceremonias de la ley mosaica, definitivamente, y todos sabemos, o si no, usted no sabe, en Cristo Jesús, en su obra perfecta, toda la ley ceremonial, todas las leyes dietarias, todas las leyes que eran sencillamente tipos y sombras de lo que venía, o sea, de Cristo y de su obra perfecta, todas esas leyes caducaron, fueron terminadas. Cristo las finalizó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros no nos vemos involucrados en el Nuevo Testamento en tipos de ceremonias que los judíos sí se veían involucrados en el antiguo pacto. Pero la esencia moral del mandamiento es la que debe ser observada con detenimiento. Hay una esencia moral de adoración que no queremos profanar, porque si la profanamos estamos violentando un mandato divino de las 10 palabras. Y es importante que entendamos que estas 10 palabras, el resumen de su ley moral, hermanos, número 1, Dios lo trajo por su propia boca. Recuerde, ya pasamos capítulo 19 y ahora ya estamos en el 20, donde Dios habló estas palabras. Esto lo está hablando Dios. Esto no fue que Moisés lo recibió y se lo está hablando al pueblo. Recuerde que esto Dios lo está hablando de su propia boca. El pueblo estaba oyendo esto, este resumen, estas 10 palabras de la boca de Dios. Y recuerde que ellos se asustaron, estaban temblando y luego decidieron que Dios no les hablara más, que hablara de ahora en adelante a Moisés. Dios está resumiendo su ley moral, lo da a través de su propia boca, y luego en la promulgación de la ley, luego vamos a ver más adelante que Dios escribió la ley en tablas de piedra. Este mismo resumen, Dios lo escribe en tablas de piedra con su propio dedo, hermanos. Es el propio dedo de Dios que escribe cada mandamiento, incluyendo el 4º mandamiento. Dios lo habló, su propia boca santa lo habló al pueblo, y luego su dedo santo lo grabó en tablas de piedra. Sería peligroso nosotros decidir apresuradamente, sí, pero son 9 porque el 4 no tiene nada que ver con nosotros. Si está en la ley moral de Dios, si está en la ley que refleja su carácter, si está en la ley que refleja su naturaleza, definitivamente que en él debe haber una esencia moral para la adoración de Dios, el único Dios verdadero. Así que lo que queremos mostrar hoy es, como punto base para entender esto, que la permanencia de la ley moral es lo que nos hace pensar. Esa es una de las primeras cosas. ¿Qué me hace pensar que el 4º mandamiento debe tener hoy una aplicación moral en la vida de los creyentes del Nuevo Testamento? Porque esta es la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios es como Él es. Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios no cambia, y así es su ley, porque su ley refleja que su carácter y su naturaleza. Por lo tanto, estas palabras que Dios dio son reflejo de Él, no cambian, no desmerecen, nunca se terminan y nunca dejan de ser. Por lo tanto, debemos mirar entonces con detenimiento que hay varias formas en que Dios dio mandamientos en el antiguo pacto, y que quizás esa sea una de las razones por las cuales algunos han desechado el 4º mandamiento sin darle más observación y desconectándolo tristemente de la línea histórico redentora que hay en la Biblia.
Entonces, uno debe entender que hay varias formas que Dios dio mandamientos, hay varias perspectivas, no solamente una forma que Dios dio mandamientos. Por ejemplo, hay unos mandamientos o unas leyes que Dios dio que son estas, las morales. Estas se originan, salen, hermanos, del carácter y la naturaleza de Dios. Por lo tanto, como acabamos de decir, son permanentes y son incambiables. Simplemente es la ley moral de Dios y lo serán por la eternidad, porque Dios no cambia y su carácter nunca cambiará. Él es santo, Él demanda ser adorado por sus criaturas, por sus hijos, y eso nunca va a cambiar. Ahora, estas no son las únicas leyes que vemos o mandatos, ordenanzas que vemos en la Biblia. Hay, por ejemplo, otras leyes o mandatos y ordenanzas que salen de la voluntad de Dios, pero son vigentes solamente mientras Dios lo requiere. Están vigentes solamente mientras Dios lo quiere. Usted tiene, por ejemplo, las leyes dietarias que Dios le dio a Israel. Su voluntad, su propósito, Dios dio una ley positiva para que el pueblo se abstuviera de ciertos alimentos. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios pidió, se abstuvieran de ciertos alimentos, entre ellos, por ejemplo, el lechón. No podían comer cerdo. Dios prohibió en su ley que se comiera el cerdo. Entonces, para beneficio de los hermanos que están aquí, que les encanta la chuleta frita, eso era una ley temporal. ¿Ves? Esa ley no está en vigencia hoy. Y los chuleteros digan, amén. No está en vigor hoy. ¿Por qué? Porque fue dada en un momento en el tiempo en que la voluntad de Dios lo exigió, pero tenía caducidad, como las otras leyes ceremoniales. Iba a tener caducidad. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que básicamente ese sería un asunto de conciencia. Es un asunto de conciencia. Ya no estamos atados a esas leyes dietarias, pero si alguien en su conciencia débil entiende que no debe comer cerdo, la Biblia le invita a que no lo coma, pero que no juzgue y condene al hermano cuando lo vea con el chuletón en la boca. Que no lo condene como un pecador. Mira ese hermano pecador comiendo chuleta y cerdo. Ay, no. Si tú no comes, pues no comas para Dios. Pero si tú comes cerdo, cómelo para Dios y tómate el Crestor o el Lipitor para que puedas tener un poco más años de vida. ¿Entendieron ese punto, hermanos? Esas leyes fueron la voluntad de Dios, pero eran vigentes mientras Dios lo requería. Ya Dios no lo requiere. Dios no nos requiere eso a nosotros. Usted nos va a encontrar en el Nuevo Testamento en que a la iglesia se le requiera todas esas leyes dietarias, tienes que hacer esto. No lo va a encontrar. Entonces hay otro más. Hay otros mandatos de Dios, ordenanzas, que eran de índole circunstancial. Había una circunstancia y Dios dio un mandato, pero el mandato sería vigente mientras la circunstancia estuviera vigente. Una vez la circunstancia se terminó, el mandato también cesó. Aquí usted tiene un ejemplo fuerte, pero cuando Israel pecó gravemente, Moisés estaba recibiendo la promulgación de la ley en las tablas, que lo vamos a ver más adelante en Éxodo. Ustedes saben que Moisés se tardó y el pueblo se desenfrenó. Pidieron a Aarón que hiciera un becerro de oro y Aarón lo hizo, y esa gente en un desenfreno, en una fiesta cuasi pagana,
estaban dándole rienda suelta a su desenfreno y Dios le advirtió a Moisés: baja, porque el pueblo se ha corrompido. Cuando Moisés bajó, bueno, ustedes saben que Moisés rompió las tablas y Moisés dijo: los que estén con el Señor y conmigo. La tribu de Levito, los levitas fueron con Moisés y esta fue la ordenanza de Dios a Moisés y a ellos: agarre su espada cada uno de los levitas, de los que están conmigo, y vaya al campamento ahora y maten a su hermano, su hermana, su vecino, su primo, quien sea, de los que apóstatas que estaban adorando el becerro. Vayan. Y los levitas fueron, por mandato divino, por el justo juicio de Dios, y comenzaron a hacer esta matanza hasta que la justicia de Dios estuvo satisfecha y la circunstancia paró y el mandamiento terminó. Hoy día, si usted ve a sus vecinos adorando ídolos y usted quiere ir a matarlos, usted va a tener un grave problema, porque eso es asesinato, y para Dios es asesinato, para Dios sigue siendo asesinato, y esa ley no está en vigencia. Yo sé que a veces cuando el vecino pone ese reggaetón, uno quisiera que esa ley estuviera en vigencia y no poder decir: Señor, voy a santificar tu nombre. Es broma, hermanos, es broma. El amor sobre todas las cosas es lo que tiene que reinar. Así que trate de figurar hacia dónde vamos. Había mandatos que eran temporales, pero cuando usted lee el cuarto mandamiento está en el decálogo. Volvemos. El decálogo es el reflejo de la naturaleza de Dios. Él resumió el carácter moral de Él y lo que Él pide a su pueblo. Ahora piense, ¿es lícito para mí decir entonces que el cuarto mandamiento desapareció en su esencia moral? Que en su esencia de adoración que Dios le pide al hombre, que le pide a sus hijos, que de 7 días podamos separarlo, tomarlo como especial para involucrarnos en congregarnos y adorar a Dios y hacer las cosas de Dios. Eso desapareció como mandato divino. Eso es lo que queremos que usted vea a través de la Biblia, usted medite a través de la Escritura, porque definitivamente, amados, lo estoy trayendo de esta manera porque nosotros tenemos una posición al respecto y usted la va a ver y lo vamos a, el domingo que viene, si Dios permite, vamos a decir: esta es nuestra posición y esto es lo que creemos del día del Señor. Pero las posiciones teológicas son necesarias, pero si el corazón de la gente no está en ello, entonces son vacías, no tienen sentido. Usted podría tratar de decir: bueno, pues la iglesia piensa que el domingo es un día especial y ahora debo congregarme todo lo que pueda. Pero si usted viene y se congrega con mal corazón, queriendo estar haciendo lo que cree que debería estar haciendo, disfrutando otra cosa, entonces como quiera estamos profanando el cuarto mandamiento. Porque nosotros no estamos bajo la ley, ni estamos diciendo que hay una ley ahora que nos obliga. No, hay una ley más alta, es la ley del amor. Lo más alto es venir aquí porque Dios me amó a mí, ahora yo le puedo amar a Él. Y vengo para enfocar este día en Él, no porque haya una ley que dice que debo hacerlo de cierta manera y hasta cierta hora, no, sino porque hay un principio moral donde Dios ha dicho: de 7 días, uno es mío, es mi día.
Y vamos a ver cuando el domingo, porque el día del Señor es un genitivo posesivo. Del Señor. No es un día alrededor del Señor, un día en que se habla del Señor. No, el día del Señor significa el día que le pertenece al Señor. Los 7 son de Él, pero en su misericordia nos permite que los otros 6, pues, haz tus cosas. En el séptimo, o el día entre 7 que se va a dedicar para Él, Él dice: dedícate a mis cosas, dedícate a adorarme, dedícate a reposar, dedícate a recordar mi obra, la obra de creación y la obra de redención. Y vamos a ver cómo eso se liga extraordinariamente con Cristo y con la resurrección. La obra de creación, la nueva creación y la redención, está todo ligado, todo está ahí, hermanos, conectado a la resurrección en el primer día de la semana. Y usted va a ver por qué el cambio de día, de sábado a domingo, sábado a domingo. Así que vamos a continuar expandiendo un poco esto. Estamos en buen tiempo. Recuerde, la esencia moral del cuarto mandamiento radica en que es Dios que está enseñándonos cómo adorarle. Cómo adorarle. Claramente Dios dice en el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué es lo que está Dios haciendo ahí? Enseñándonos a adorarlo. Él es el único. El único. No es que Él es el primero entre muchos, no. Él es el único. No, Él es el centro entre... No, es el único Dios. Su adoración exige que Él sea el único. No hay otros dioses para adorar. El segundo mandamiento dice que no te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Adoración. ¿Qué está diciendo Dios? No inventes nada de tu imaginación para adorarme a mí. No tienes que inventar nada, ni hacer ninguna figura, ni usar ningún tipo de medio, ni tampoco tener cierta imagen en tu mente que quieras tener, porque Él es más grande que todo eso. Él está diciendo: adórame en espíritu. Es una adoración espiritual. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de el Señor tu Dios en vano. Eso tiene que ver con la santidad de la adoración. La adoración es santa, porque al Dios que adoramos, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es el Dios que adoramos? Santo, perfecto. Y la adoración debe ser santa. Las palabras deben ser correctas. La lírica de las canciones, correctas. Correcto. Imagínate venir a adorar a Dios el día del Señor y el primer cántico sea: el diablo está enojado porque yo ando con mi rey. ¿Really? ¿En serio? ¿Qué tiene que ver el diablo con todo esto en adorar a Dios ahora? ¿Qué tiene que ver el diablo? Nada, nada. La Biblia dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano, recuerden, no puedo ir allá y repasar, pero es mucho más que proferir una maldición o proferir algo malo a Dios. No, es no darle a Dios realmente el honor, la gloria, la santidad, no solamente en lo que pensamos y decimos, sino inclusive en lo que hacemos. Es también enseñar algo falso acerca de Dios. Se profana el nombre de Dios cuando digo que hablo en nombre de Dios y lo que luego sale es algo falso, que Dios no es. Más de cuánto de eso tenemos hoy, tristemente, en lugares llamados iglesias. Alguien dice: vamos a hablar el nombre de Dios, y cuando habla, todo lo que dice de Dios no es bíblico.
no está, no es parte de lo que la Biblia dice. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, y Dios no tendrá por inocente a nadie que tome su nombre en vano. Entonces es adoración. Dios está revelando aspectos morales de cómo adorarle. ¿Y cuál viene ahora? El cuarto. ¿Cómo desechar entonces el cuarto? Si va en línea con los otros tres. De hecho, es el último de los mandamientos que son verticales, que hablan de nuestra relación con Dios. Los otros son de carácter horizontal, con nuestro prójimo. Este es el cuarto y último que trabaja con nuestra relación vertical. Y Dios está diciendo en el aspecto moral que de 7 le dediquemos un día a Él. Como usted me está mirando tan seria y preocupadamente, no estamos hablando de legalismo, de ceremonialismo, no estamos hablando de volver a la ley, todo lo contrario, estamos hablando de la verdadera adoración. Estamos hablando de libertad, pero una libertad en la cual hay un deseo y un afecto por el Dios que nos amó y el Dios que amamos. Sería preocupante, amados, muy preocupante, que para una persona que se considere cristiano o nacido de nuevo, le sea gravosa la idea de santificar un día o tomar un día como especial para Dios. Y siempre lo que sale cuando se habla de esto es el llevar la contraria, diciendo, es que todos los días son santos. Casi siempre los que dicen eso son los menos que adoran, los menos que tienen los días por santos. Dios sabe que todos los días son santos. Fue Él el que mandó que entre todos sus días santos hubiese uno especialmente dedicado a Él. Cuando hablamos de santo, recuerde que santo lo que significa es separado. No estamos hablando estamos hablando de separarlo. Decir, este día es el día que Dios separó para que nos enfoquemos en Él, para que durante ese día recordemos más profundamente su amor, la cruz, la resurrección, la vida eterna. Entonces, ¿cómo es que podemos atar esto? Bíblicamente está en el verso 11 del capítulo 20. Aquí está la manera de ver esto más bíblicamente que podríamos ver. Si no se ve aquí, entonces una persona no lo podría ver. Dios da el mandamiento y le dice esas partes de lo que tienen que ver con no trabajar, con no hacer esto, y la razón la da, el por qué, en el verso 11, e inclusive así comienza el verso, ¿por qué? Esto es una cláusula de propósito. Esta es una cláusula de explicación. ¿Por qué Dios está mandando esa ordenanza, el cuarto? Él lo explica. ¿Por qué? Él dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová ha bendecido el día del Shabbat, Shabbat significando reposo, y lo ha santificado. ¿Quién fue el que bendijo este día y lo santificó? ¿Quién fue? Dios. ¿Cuándo lo hizo Dios? ¿Cuando le dio a Moisés el mandamiento y las tablas? No. En los días de la creación. Lo que significa que el principio moral de un día especial lo trajo Dios antes de ninguna ley. Antes que se hiciera la ley de Moisés. Y ciertamente la ley de Moisés lo reguló
reguló la práctica y reguló el castigo por la profanación del cuarto mandamiento, pero no vino a través de la ley de Moisés. Ya el mandamiento estaba desde el principio. Dios mismo lo hizo Él como ejemplo. Dios mismo, que no necesita reposar, que no necesita descanso porque sus energías no menguan. Creo que mencioné eso el domingo pasado, pero lo que tiene es que usted buscar cualquier tratado teológico acerca de la persona de Dios y usted va a ver que Dios es perfecto. Dios no puede tener menos ni más. Él es lo que es y siempre será lo que es. A nosotros nos hace difícil relacionarnos con eso porque todo lo que nosotros tenemos se desgasta. Todo. Una cuenta de banco se desgasta. Un vaso, se acaba la leche, el jugo, el agua. Dios no. Dios puede crear, como dijimos ese domingo, no un universo con todas las galaxias que tiene. Dios puede crear 1.000.000 de universos que tenga billones y billones y billones de galaxias en él y su energía no disminuye una fracción. Pues usted cree que estamos aquí adorando. Es a Dios. Ese es Dios. Entonces, Dios reposó. Cuando terminó su obra, Dios reposó. Si Dios no está cansado, si Él no necesita ese día para recuperar fuerzas, entonces ¿por qué reposó? ¿Cuál fue el propósito de Dios reposar? Sino formar un principio que sería permanente. Porque el principio lo trae antes de las leyes que tendrían caducidad. Lo trae antes de las leyes que tendrían prescripción, donde se caducarían. Lo trae como mandato de creación. El mandato de la creación. Y esto no es difícil, hermanos, porque nosotros conocemos otros mandatos de la creación. Es que con el cuarto es donde tenemos esto como de que tú sabes, a nuestro corazón se le hace difícil pensar, pero un día, en serio, hermano, usted puede mirar la cruz, ver el amor de Dios y todavía decir, un día. Por eso es que el cielo a algunos de nosotros nos será difícil, porque en el cielo no será un día. En el cielo será Cristo por la eternidad, por siempre y para siempre. ¿Y cuán difícil será para los que ahora nuestro pecado nos lleva a ser tan egoístas que queremos tanto todo para nosotros y los días para nosotros que se nos hace gravoso un día, aunque sin motivo de ofender, para la mayoría de nosotros nada tiene que ver con un día. Para algunos que están aquí es gravoso 2 horas, 3 horas. Es gravoso. Es gravoso. Debemos examinarnos para ver si estamos en la fe, hermanos. Para un cristiano que le sea gravoso y que tenga que estar en su reloj pensando cuándo se acaba esto, porque yo tengo que salir a hacer esto y yo tengo el cumpleaños de Manolito y tengo la otra cosa de aquella y el pastor no entiende que yo soy una persona ocupada, que ese es el único día que yo puedo ir ahora y hacer ejercicio, que yo tengo que participar en yo no sé qué. Hermano, si usted viene así el domingo, usted está profanando el 4º mandamiento, aunque esté aquí.
Eso es lo grande, aunque esté aquí. Si usted está aquí ansioso, ansiosa, esperando, Dios mío, ¿cuándo se acaba esto? Le recuerdo que esta reunión apunta al reposo eterno. Sin embargo, a veces nosotros mismos los pastores cedemos a las presiones de la gente. Ahora yo estoy tratando de predicar sermones de 45, 50 minutos. Porque hay que terminar a las 12. Ay, a las 12. ¿Por qué? Porque ahora viene mi tiempo. Es el día del Señor. Es el día del Señor. Yo sé que a algunos se les va a hacer difícil captar esto, hermano. Pero sé que Dios poco a poco estará trabajando con nuestros corazones. Por eso he decidido que voy a predicar hasta las 3 de la tarde. Es broma. Es broma. Es broma. Ahora veamos lo que nos puede traer una explicación más simple, más clara. Es esto. ¿Qué otro mandato de la creación usted vio que se originó allá en la creación y no nos da ningún problema en que ese mandato haya permanecido por todas las generaciones y para todas las gentes? Piensa en uno. Piensa en uno. Génesis 2:24. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán ¿qué? Una sola carne. ¿Cuál es esa ordenanza de la creación? El matrimonio. La ley de Moisés reguló el matrimonio, ciertamente. Y usted puede leer leyes que tenían que ver con la regulación del matrimonio, pero no lo fundó. El matrimonio no vino por la ley de Moisés. Ya estaba. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Al igual que el cuarto mandamiento. ¿Y qué se entiende del matrimonio? Que es universal. Es más, es tan universal que Dios no lo dio solo para que los cristianos se casen. No. Dios dio para que el hombre y la mujer, hombre y mujer, entraran en el pacto matrimonial. ¿Cuándo Dios hizo eso? En el principio. Y permanece, continúa. ¿Cuál otro mandato usted ve allí? Que su concepto moral haya permanecido y sea universal. Esa a algunos no le va a gustar. El trabajo. Sí, el trabajo, hermanos. La cancioncita del Gran Combo, ellos la arreglaron después, pero la primera, no. El trabajo es ordenanza de la creación de Dios para el hombre. El trabajo, el sudor de la frente, ganarse el pan. Ambas ordenanzas, matrimonio y trabajo, fueron dadas, escuche bien, antes de la caída del hombre en el pecado. Y Dios modeló el cuarto mandamiento que Él pediría como ejemplo Él mismo antes de la caída del pecado. Por lo tanto, estos tres ordenanzas universales permanecen como Dios. Realmente fueron dadas para toda la humanidad y fueron dadas realmente para que permanecieran. El matrimonio, el trabajo, el cuarto mandamiento fueron dados de esa manera. ¿Cómo ahora yo desechar el cuarto mandamiento como ceremonial?
todo ceremonial, no tengo las bases bíblicas para hacerlo, porque la esencia moral del mandamiento me dice que fue dado antes de la caída del pecado, fue dado en el principio, en la creación, fue modelado por Dios para luego pedirlo a su pueblo. Ahora, para todavía que entendamos un poquito más, ya terminando, ¿tenemos algún patrón en el Nuevo Testamento donde eso se haga? Ir a la creación para entender algunas cosas. Sí, usted sabe que sí, los que han leído el Nuevo Testamento saben que eso es cierto patrón que tenemos en la Biblia. Por lo tanto, es el patrón que debemos usar aquí, porque el verso nos dice el por qué. Hey, para yo entender el cuarto mandamiento, ¿a dónde tengo que ir? A Génesis 2, 1 y 2, donde explica que cuando Dios terminó su obra, Dios reposó de sus obras, no porque estaba cansado, sino como aquel que termina una obra y se sienta a contemplar la obra que ha hecho porque es buena. Y era buena en gran manera. Y eso fue lo que hizo Dios, sentarse a contemplar. ¿Y qué era el cuarto mandamiento sino un día de contemplación? Un día de recordar la creación de Dios, pero también la redención de Dios, como vimos en otra escritura en Deuteronomio, que da la segunda razón de por qué el día de reposo, que era porque Dios te sacó de ser esclavo en la tierra de Egipto. Entonces, cuando miramos, y lo vamos a conectar el domingo que viene con el día del Señor, que es el domingo y día del Señor, es un día para recordar. Es un día para nosotros poder reunirnos y recordar la obra de creación de Dios, la obra de redención de Dios, pero también mirar hacia el futuro, al descanso y reposo que Dios nos ha prometido. Ahora, si usted recuerda en Mateo capítulo 19, Jesús tuvo una pregunta de esas que trajeron para tratar de tomarlo en una pifia, para tratar de hacerlo caer en alguna palabra equivocada y ponerle al pueblo en contra. Y esta pregunta fue sobre realmente el divorcio. ¿Se acuerdan? Le preguntaron a Jesús si era lícito que el hombre se pudiera divorciar de su esposa por cualquier motivo. Los que lo están preguntando son conocedores de la ley y ellos ya sabían que en la ley de Moisés había una regulación que decía que el hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier causa. Entonces ellos quieren ver cómo toman a Jesús en esto. Y cuando Jesús va a contestar, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús simplemente evoca otra vez el principio. Jesús, para contestar la pregunta del divorcio, lo primero que hace es establecer ¿qué fue lo que Dios hizo en el principio? Y les dice a ellos, en el principio Dios los creó varón y hembra. Y añadió, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Y les enseña a esa gente, esto fue lo que Dios hizo en el principio, y eso es lo que debe permanecer. Punto. Entonces, Cristo, la palabra viva, infaliblemente interpretando, yendo al patrón. Esto pasó en el principio, esto es lo que prevalece, esta es la interpretación que prevalece. Ahora, ellos no se quedaron así. Ellos volvieron y le bajaron la pregunta. Y dijeron, ok, pero ¿y entonces por qué Moisés mandó que se le diera carta de divorcio por cualquier cosa? O sea, ¿por qué lo que tú dices que en el principio debió permanecer en la ley se reguló? Y Cristo dio la contestación. La contestación es el pecado. ¿Qué le dijo Cristo? Por la dureza de vuestro corazón fue que Moisés permitió que el hombre le diera a la mujer carta de divorcio. Pero yo os digo que a menos que no fuera por adulterio, el que se divorcia de su mujer peca, y el que se casa con ella adultera también.
Wow. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo del principio es lo que prevalece. Eso fue lo que Dios mandó. Eso fue lo que Dios creó. Esta modificación de la ley fue sencillamente para ayudar a esas mismas mujeres por la dureza del corazón de esos hombres. Una vez que se casaban con ella, podían escribir una carta y mandársela a los papás. Mira, no me había dado cuenta que esta tiene los pies virados, te la mando para allá. Por cualquier cosa. No me gustan las uñas como las tiene, te la mando para allá. ¿Tú te imaginas? Wow. ¿Tenemos otro caso donde se evoque al principio para resolver un issue difícil? Sí, sí. Pablo escribe su primera carta a Timoteo y pastoralmente le está enseñando cómo manejar la iglesia y cómo poner orden en la iglesia a un pastor joven, a su hijo en la fe, y le está trayendo el tema del rol de los hombres y las mujeres en la familia y en la iglesia. Entonces Pablo le muestra que hay un liderazgo masculino en el matrimonio y un liderazgo masculino en la iglesia, que el hombre y la mujer fueron creados iguales, idénticamente iguales por Dios en cuanto a atributos, en cuanto a dignidad, pero en cuanto a orden, Dios repartió un liderazgo masculino. Entonces, lo que apela el apóstol Pablo no es a algo cultural, no es a un adagio, no. ¿Qué es lo que Pablo dice? Eso fue lo que se hizo desde el principio, cuando Dios creó primero al hombre y después a la mujer, y no fue el hombre quien cayó engañado en transgresión, sino la mujer cayó. Y esto nos lleva entonces a tener que ir al libro de Génesis y comenzar a ver el orden que Dios puso en la creación respecto al liderazgo masculino y cómo afecta eso el orden de la iglesia. Pablo dice, para resolver este issue prevalece lo que Dios estableció. ¿Cuándo? En el principio, en el libro de Génesis. Jesús mismo vuelve a usar el principio, hermanos. Vuelve otra vez a usar el principio. Y dice en Marcos 2:27, Marcos, lo que pasó fue que los discípulos estaban pasando. Mire, los discípulos estaban pasando por un sitio donde había trigo. Era día de reposo, era sábado. Y entonces arrancaron con las manos espiguitas, pues tenían hambre y estaban comiendo. Y los vieron unos religiosos y pararon a Cristo y le dijeron: mira, ¿cómo tú permites que tus discípulos profanen el día de reposo haciendo lo que no es lícito? O sea, que estaban arrancando espigas para comer, y arrancar es trabajar. Entonces ellos lo único que veían de ese mandamiento, del cuarto mandamiento, era las partes negativas de no hagas esto, no hagas lo otro, no trabajes, no puedes hacer esto. Y Jesús simplemente les mostró lo equivocados que ellos estaban con el día de reposo. Estaban absolutamente equivocados. Y Jesús vuelve a apelar otra vez a las ordenanzas de la creación. En un punto Jesús les dice a esta gente que la realidad es que el hombre no fue creado por el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. O sea, Dios creó al hombre en el sexto día, hermanos, en el sexto día. Y al séptimo día, habiendo ya creado al hombre y perfeccionado toda la obra, entonces Dios descansó y modeló el reposo. Jesús, al evocar el orden de la creación, está diciendo: el hombre no fue hecho para servir a un día legalistamente. Ese día fue creado por Dios para beneficio del hombre, para que el hombre pudiera tener un día donde se recreara en su creador y en su redentor y fuera refrescado en la adoración al Dios eterno. Así que Jesús infaliblemente fue al principio otra vez para mostrar a esta gente que equivocados estaban. Bien, tomando ese punto, entendamos
Y terminemos el sermón de hoy con la siguiente aplicación. No estamos diciendo, hermanos, que el cuarto mandamiento en sus aspectos ceremoniales, en sus aspectos tipológicos y teocráticos, está vigente. Estamos diciendo que la Biblia, cuando la interpretamos correctamente como la revelación de Dios histórico redentora, nos muestra que hay un principio moral en el cuarto mandamiento y que ese principio es el que es permanente y el que prevalece, y que ese principio tiene que ver todo con la adoración a Dios y la demanda de Dios que entre 7 días, un día se le dedique a Él como especial, como separado y como santo para adorarlo, y el pueblo congregarse y el pueblo concentrarse en la adoración a Dios. Y lo que vamos a proponer para el domingo que viene es mostrarles que la iglesia neotestamentaria, entendiendo esto y comprendiendo esto, no practicó legalistamente el día de reposo. De hecho, vamos a ver que el Sabbat básicamente ni es mencionado casi en el Nuevo Testamento, unas pocas veces, mostrándose la tolerancia que tenían los cristianos y que todavía lo toleraban, y algunos participaban de algunas ceremonias, pero no legalistamente. Más sin embargo, la Biblia nos lleva al día del Señor. La Biblia nos lleva a mostrarnos la iglesia congregándose el domingo. En Hechos capítulo 20 lo vamos a ver, a través del apóstol Pablo en Primera de Corintios lo vamos a ver, cómo se ordena que el primer día de la semana, cuando estén reunidos, hagan esto y hagan lo otro. Ya para el primer siglo, ya para la era apostólica, la iglesia había cambiado el día sábado por el día domingo. Pero no es importante lo que queremos ver de un día. Lo que queremos ver es que la iglesia estaba comprendiendo que el día del Señor tenía paralelismos con el principio moral del cuarto mandamiento, que era un día para dedicarlo para el Señor, para el partimiento del pan, para el ágape entre los hermanos, e inclusive si usted, hasta en el libro de la epístola cortitísima de Judas, se habla de la fiesta de ágape, porque la iglesia tenía tan en claro que ese día era especial. Obviamente eran congregaciones pequeñas que cuando terminaban su reunión siempre tenían lo que se le llamó el ágape o el partimiento del pan. Y muchas veces era la cena lo que compartían, era en la tarde. Y vamos a ver un ejemplo del apóstol Pablo, que después que compartieron el pan, y Lucas, el escritor de los Hechos, el doctor Lucas, nos da la maravilla de poder entrar y ver que hay pocas cosas en la Biblia que nos dejan ver qué elementos tenía una reunión de ellos, qué elementos tenía una reunión de congregación. Y Lucas nos deja ver ahí que había involucrado el predicar la palabra, el partimiento del pan, que puede ser también parte de la cena del Señor, pero definitivamente era una cena completa, era el ágape. Y Pablo alargó su sermón hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Y un muchachito que estaba en una ventana se quedó dormido cuando Pablo disertaba largamente. Se cayó del segundo piso donde estaban y al golpearse murió. Hasta ahora a mí no me ha pasado eso, hermanos. Gloria a Dios que aquí usted se da con el asiento del frente y no se hace daño. Pablo bajó, se le echó encima al muchacho y lo resucitó. Dios lo resucitó, lo levantó. ¿Sabe qué hizo Pablo? Subieron y siguió predicando. Y le dijeron: no te sientes en la ventana, no, eso lo añadí yo. Vea en qué estima
tenía esta gente el estar juntos, el conservar el principio moral del cuarto mandamiento. Es mi oración que Dios nos permita comprenderlo, que nos ayude a nosotros a vivir en obediencia por amor, no de manera legalista ni de manera ritualista este día, sino en amor.